Respuesta a estímulos nocivos de origen externo provenientes de infecciones o del propio tejido. Cuando las variables reguladoras se mantienen dentro de un intervalo dinámico, el sistema está en homeostasis. En el otro extremo, cuando está fuera de estos, se encuentra la inflamación. Entre la homeostasis y la respuesta inflamatoria existen estados intermedios, que es la respuesta de estrés. Si los retos a los que se enfrenta el organismo superan los mecanismos reguladores, se produce una disfunción e inician las respuestas de estrés. Cuando no se puede restablecer, se genera una disfunción tisular, la cual va a derivar en inflamación. La inflamación aguda también puede prevenir de detección de patógenos, y esto genera una respuesta inmune. La inflamación puede provocar disfunción o daño. La aguda no resuelta llega a conducir a crónica e incluso a la muerte. Cuando se modifican los parámetros vitales del medio intracelular, las células intentan retornar a su estado basal por medio de mecanismos intrínsecos. Si esto no se consigue, se inicia el proceso de muerte celular, primero apoptosis y luego necrosis. Condiciones de inicio de la vía inflamatoria. La respuesta inflamatoria se deriva de un conjunto entre diversas células y moléculas, y esta funciona a partir de la emisión y el reconocimiento de señales. Para ello, se van a distinguir 4 componentes de la vía inflamatoria: inductores, sensores, mediadores y tejidos blanco. Inductores y sensores de la inflamación. Los inductores de la respuesta inflamatoria pueden ser exógenos o endógenos. Por lo general, se considera que los inductores de la respuesta inflamatoria son exógenos, es decir, provienen fuera del organismo. Los exógenos provienen de componentes estructurales de microbios, mejor conocidos como PAMP. Cuando es de origen infeccioso, tienen 2 mecanismos para inducir una respuesta inflamatoria. El primero se va a producir por ser reconocidos por los PRR, que detectan PAMP y son comunes a todos los microorganismos de una clase en particular. El segundo mecanismo se dará por efectos dañinos sobre los tejidos y es la presencia de sensores que detectan los trastornos inducidos. Entre los inductores exógenos no microbianos se encuentran los alérgenos, irritantes, cuerpos extraños y compuestos tóxicos. En ciertas ocasiones se puede detectar su efecto proteolítico y en otras su capacidad irritante, y su principal mecanismo para deshacerse de estos es la expulsión por la acción de la mucosa epitelial. Por otro lado, los inductores endógenos pueden liberarse de células de estrés, disfuncionales o muertas, provenientes de tejidos dañados, de la degradación de la matriz extracelular y también cuando se forman cristales de moléculas endógenas. Inductores tisulares de la inflamación. En los tejidos intactos, las células epiteliales están separadas de las células del mesénquima por una membrana basal. Si esta barrera se pierde, se dan interacciones epitelio-mesénquima que no son fisiológicas. Estas interacciones indican la presencia de daño tisular y se inician las respuestas de reparación de tejidos. En algunas circunstancias, pueden desembocar consecuencias patológicas gracias a efectos de la pérdida de continuidad de la barrera epitelial. Inductores celulares. Existen 2 vías, la vía canónica y la vía no canónica. En la vía canónica, las células activas secretan proteínas por vía del retículo endoplásmico y aparato de Golgi. En la vía no canónica, se liberan componentes celulares de forma pasiva y es independiente del retículo endoplásmico y el retículo de Golgi. La secreción de esta vía está mediada por la caspasa 1 activada y está regulada por NLRP3, el inflamasoma, dando como resultado la liberación de interleucina 1b e interleucina 18. Ahora hablaré un poco sobre el inflamasoma. La activación del inflamasoma tiene como resultado final la liberación de las interleucinas 1b e interleucina 18, y esto ocurre en un sistema de 2 niveles. La señal 1 es mediada por la estimulación de los PRR, a través de los PAMP y DAMP. La inducción de los PRR resulta en la activación de la vía NF-κB, o mejor conocida como factor de transcripción nuclear kappa B, para la prointerleucina 1b. La señal 2 es conferida tanto por el eflujo de potasio debido a la estimulación del canal de potasio sensible a ATP o por la formación de poros por toxinas bacterianas. Ahora hablaré sobre los mediadores de la inflamación. Algunos de los mediadores de la inflamación son quimiosinas. Estas tienen una actividad quimiotáctica y atraen a leucocitos circulantes hacia el tejido dañado. Citocinas son un producto de macrófagos y mastocitos y se incluye el factor de necrosis tumoral y varias interleucinas. Proteínas plasmáticas son proteínas de la fase aguda y un ejemplo es la proteína C. Aminas, liberadas por mastocitos y plaquetas, como por ejemplo la histamina y serotonina. Péptidos vasoactivos, causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Un ejemplo es la sustancia P.
Proteasas, capaces de degradar proteínas de la matriz extracelular y de la membrana basal. Factores de complemento. Estos participan en el proceso inflamatorio como C5A y C3A o C3B que funcionan como opsoninas. Efectores de la inflamación. Se llama efector al efecto que ejercen los mediadores sobre tejidos y órganos. Los mediadores provocan cambios funcionales en los efectores asociados a cambios morfológicos y de estados de desarrollo. Como participante de la homeostasis, también influyen sobre funciones metabólicas y neuroendocrinas. Los 4 signos que la inflamación presenta son calor, rubor, tumor y dolor. Estos son el resultado de la liberación de los mediadores y de la expresión de moléculas de adhesión que provocan 1. Aumento de la permeabilidad vascular. 2. El paso del plasma al espacio intersticial. 3. El reclutamiento de leucocitos. 4. El aumento de la temperatura local o sistémica. Y 5. La estimulación de nociceptores. La resolución de la inflamación consiste en la participación de fenómenos fisiológicos que involucran la disminución de la proliferación y maduración de células inmunes, así como la inducción de la apoptosis y fagocitosis de leucocitos activos, y la inhibición de la secreción de mediadores inflamatorios y depuración de estos. En dicho proceso, participan numerosos mediadores y células efectoras. Mecanismos de resolución de la inflamación. Una respuesta inflamatoria aguda exitosa termina al eliminar a los patógenos. Luego se inicia la resolución del proceso y se separan y remodelan los tejidos que fueron dañados, para culminar cuando se restaura la función tisular normal y regresar al estado basal de homeostasis o adaptarse a las nuevas condiciones de funcionamiento. Estos mecanismos son dirigidos principalmente por macrófagos residentes tisulares y mediadores solubles que, además de concluir el proceso inflamatorio, inician el reclutamiento y activación de fibroblastos. Hasta este punto, los macrófagos son las células claves durante todo el proceso inflamatorio, desde que inicia hasta que se resuelve y se reparan los tejidos. Sus poblaciones iniciales cambian a otras de fenotipo antiinflamatorio, en donde la producción de interleucina 10, la cual es la que inhibe la inflamación generada por monocitos recién ingresados a los tejidos. El daño a los tejidos, en especial el daño epitelial, provoca la liberación de alarminas como interleucina 25, interleucina 33 y linfopoyetina del estroma tímico, que actúan sobre neocitos, mastocitos, basófilos y linfocitos Th2-CD4, lo que induce la liberación de interleucina 4 e interleucina 3. Dichas señales, junto con la que reciben los macrófagos al fagocitar detrito celular, estimulan el cambio de fenotipo M1 a M2. Estos en un inicio producen inhibidor tisular de metaloproteinasa y factor de crecimiento transformante beta 1, importantes para resolver la inflamación y comenzar la reparación del tejido dañado. Fallas en la resolución de la inflamación. Si la respuesta inflamatoria no se resuelve, el proceso inflamatorio adquiere nuevas características. Estas características son: 1. Los neutrófilos son reemplazados por macrófagos. Estos neutrófilos son asociados a linfocitos T. 2. Si esto sigue siendo insuficiente, se inicia una respuesta inflamatoria crónica que implica la formación de granulomas. Los granulomas son formados gracias a intentos de macrófagos por digerir patógenos o cuerpos extraños. Es el intento final por mantener protegido al hospedero. La inflamación crónica también puede estar asociada a otras causas de daño tisular como respuestas autoinmunes o cuerpos extraños indigeribles. Las fallas en la resolución de la inflamación pueden ser resultado de varios factores como 1. La estimulación persistente. 2. Incapacidad de eliminar al inductor. 3. Respuestas excesivas en magnitud o duración. Y por último, la disfunción o el daño tisular permanente. Por último, hablaré de los mecanismos de reparación celular. La reparación celular es modulada por los macrófagos M2 en su fenotipo regulador supresor. Su función es modular la formación del tejido fibroso. Si fallan mediante algunas moléculas como factor de crecimiento transformante beta, interleucina 13, angiotensina 2 y proteínas de matriz extracelular, van a producir una fibrosis. El grado de esta fibrosis va a depender de proteasas e inhibidores, y estos a su vez de las especies reactivas de oxígeno. Existen algunas complicaciones de fibrosis, las cuales son cicatrización fibroproliferativa y esclerosis sistémica. Las primeras son lesiones fibrosas eritomatosas que se forman en sitios de tensión. Se debe a desórdenes fibroproliferativos de la dermis. En cambio, la esclerosis sistémica es un trastorno autoinmune sistémico caracterizado por fibrosis extensa de la piel y vísceras, valvulopatías proliferativas y activación del sistema inmune con altos niveles de anticuerpos circulantes,